¿Sabes qué son los compiladores e intérpretes? Existen dos tipos principales de traductores de los lenguajes de programación de alto nivel: los compiladores e intérpretes. Compilador, que analiza el programa fuente y lo traduce a otro equivalente escrito en otro lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje máquina. Su acción equivale a la de un traductor humano, que toma un libro y produce otro equivalente escrito en otra lengua. El intérprete, que analiza el programa fuente y lo ejecuta directamente, sin generar ningún código equivalente. Su acción equivale a la de un intérprete humano, que traduce las frases que oyes sobre la marcha, sin producir ningún escrito permanente. ¿En qué se diferencia un compilador de un intérprete? Al conjunto de instrucciones escrito en un lenguaje de alto nivel se le llama código fuente del programa. Así pues, el compilador es un programa que recibe como datos de entrada el código fuente de un programa escrito por un programador y genera como salida un conjunto de instrucciones escritas en el lenguaje binario de la computadora donde se van a ejecutar. Al conjunto de instrucciones generado por el compilador se le denomina código objeto del programa, también conocido por código máquina o código binario, ya que es en sí mismo un programa ejecutable por la máquina. Así, por ejemplo, un programador de C normalmente utilizará un programa de edición para escribir el código fuente de un programa y lo guardará en un archivo con extensión .c. Por ejemplo, sumar.c. A continuación, un compilador de C traducirá el código fuente a código objeto, guardándolo con la excepción que, dependiendo del sistema operativo, puede variar. Por ejemplo, en Windows se guardará con la extensión .op, abreviatura de objeto. Por otro lado, existe un tipo de programas llamados intérpretes, los cuales también sirven para traducir el código fuente de un programa a código objeto, pero su manera de actuar es diferente con respecto a la de un compilador. El funcionamiento de un intérprete se caracteriza por traducir y ejecutar de una en una las instrucciones del código fuente de un programa, pero sin generar como salida código objeto. El proceso que realiza un intérprete es el siguiente: lee la primera instrucción del código fuente, la traduce a código objeto y la ejecuta. A continuación, hace lo mismo con la segunda instrucción y así sucesivamente, hasta llegar a la última instrucción del programa, siempre y cuando no se produzca ningún error que detenga el proceso. Por otro lado, también vamos a ver los ejecutables. En informática, un ejecutable o archivo ejecutable es tradicionalmente conocido como archivo binario, cuyo contenido se interpreta por el ordenador como un programa. Generalmente contiene instrucciones en código máquina de un procesador en concreto, pero también puede contener bytecode que requiera un intérprete para ejecutarlo. Además suele contener llamadas a funciones específicas de un sistema operativo, llamadas al sistema. Dependiendo del tipo de que se traten las instrucciones, hablaremos de ejecutables portables y no portables. Portables son las que se pueden ejecutar en varias plataformas, como Java, y no portables, destinado a una plataforma concreta. Por ejemplo, un ejecutable Java es portable ya que utiliza un bytecode no asociado a un procesador en concreto. Sin embargo, en un sentido más general, un programa ejecutable no tiene por qué necesariamente contener código de máquina, sino que puede tener instrucciones a interpretar por otro programa. Este tipo de ejecutables son conocidos como el nombre de
scripts. Determinar si un archivo es ejecutable es sobre todo una cuestión de convención. Unos sistemas operativos se basan en la extensión de archivo, como la terminación etc. Y otros lo hacen leyendo los metadatos, como los bits de permiso de ejecución en Unix. En la mayoría de los sistemas modernos, un archivo ejecutable contiene mucha información que no es parte del programa en sí. Recursos como textos e imágenes, requisitos del entorno de ejecución, información simbólica y de depuración, u otra información que ayude al sistema operativo a ejecutar el programa. Y por último, consola de línea de comandos. Interfaz de línea de comandos, CLI. Es un método que permite a las personas dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de texto simple. Debe notarse que los conceptos de CLI, shell y emulador de terminal no son lo mismo, aunque suelen utilizarse como sinónimos. En su forma más simple, una consola de línea de comandos consiste en un espacio donde se puede escribir comandos, por lo usual señalizando con un prompt. El usuario teclea una orden y la ejecuta al pasar a la línea siguiente, utilizando la tecla Intro o Enter. Las órdenes dadas a la consola línea de comandos son con frecuencia de la forma: al finalizar y enviar la orden con intro, un módulo interpretador de órdenes analiza la secuencia de caracteres recibida, y si la sintaxis de la orden es correcta, ejecuta la orden dentro del contexto del programa o del sistema operativo donde se encuentra. Esta forma de trabajo es secuencial y equivale a un tipo de programación paso a paso.